Hola, hola muchachos y muchachas, en el día de hoy les voy a contar cómo pasamos a través de la selva del tapón del Darién. Primeramente hoy les voy a contar cómo nos fue en Capurganá, que es la entrada del tapón del Darién, y qué hicimos allí. Bueno, primeramente les cuento que allí estuvimos 10 días. Ahora les voy a contar qué hicimos en esos 10 días. Desde que nosotros empezamos nuestra travesía, que salimos de Surinam, nosotros buscamos en internet cómo era esta selva del Darién. Y teníamos mucho miedo, y en mi caso yo tenía terror, a pasar la selva del tapón del Darién, porque en ese lugar se ven cosas muy desagradables y muy feas, sobre todo cómo es el clima allí, cómo asaltan, cómo le hacen cosas a las personas de violencia, hay violaciones también a las mujeres y a los hombres también. Y en fin, teníamos mucho miedo a pasar por allí. Y el clima de ese lugar, según vimos en internet, era muy lluvioso y las personas también se hundían cuando pasaban por allí, ya que era muy pantanoso ese lugar. Les había contado en el capítulo pasado, salimos de Necoclí a Capurganá en una lancha y entonces al fin llegamos a Capurganá. Me parece que era un jueves y entonces nos bajamos de aquella lancha. Pero nosotros no queríamos hacer lo que todos los emigrantes hacían. Ya nosotros habíamos pasado por tantos y tantos países, como por muchas dificultades y problemas a través de Colombia. Nosotros decidimos esperar allá unos días, allí en Capurganá, para saber mejor cómo entrar a la selva del Darién, porque estas personas que llegaban allí, todos los emigrantes de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba, de Haití y de entre otros países, pasaban desde allí de la lancha directamente a coger la selva del tapón del Darién. Pero como les había dicho al principio del video, nosotros estuvimos 10 días allí. ¿Por qué? Vamos a verlo ahora. Personas nos decían que no podíamos coger para otro lugar, que solamente siguiéramos con ellos. Y en nuestro caso no le pudimos hacer caso, no porque solamente no queríamos, sino porque se nos había perdido la bolsa, dio la casualidad esa. Entonces fue cuando decidimos que nos íbamos a quedar allí y íbamos a buscar unas personas que nos quisieran ayudar y que fueran confiables y buenas. Y gracias a Dios las encontramos y entablamos allí buenas amistades con ellos, que les mando un saludo mediante este video. Muchas gracias por todo lo que hicieron nosotros mediante este video. Ellos nos dijeron, esas personas, que no había otra manera de pasar, que la única manera era pasando la selva. Pero entonces decidimos estar más tiempo allí. Pasamos una noche allí. Esas personas nos llevaron comida, nos llevaron cosas para nosotros subsistir allí mientras estábamos. Nos pusimos a buscar en internet. En internet seguimos buscando sobre la selva del tapón del Darién, a ver si había otras formas de pasar. Pero no encontrábamos nada, solo decía que los emigrantes tenían que pasar a pie y pasar por innumerables dificultades. Decidimos estar allí unos días y entablar conversaciones con todas las personas que nos encontraran, pero con mucha precaución, ya que sobre todo teníamos precaución en que no fueran coyotes ni guías que quisieran que nos entráramos en la selva, ya que nosotros la verdad que teníamos mucho miedo pasar la selva. Bueno, descubrimos que había una manera de seguir las rutas y un día emprendimos un viaje por la orilla de la playa rumbo al Darién, pero en un determinado momento, por allá por, creo que se llaman Los Coquitos, se terminó esa ruta, se terminó ese camino. Eran lomas empedradas, había barrancos para abajo, había partes rocosas, partes bien húmedas, y pasamos un poco de trabajo. Y cuando más trabajo pasamos fue cuando vimos que ya se había terminado el camino, no tenía
no teníamos cómo seguir. Creo que nosotros queríamos seguir para Saxurro. Según habíamos visto en el mapa, había un camino por toda la orilla de la playa hasta Saxurro. Pero en realidad no era así. Le preguntamos a otras personas y ellos nos dijeron que no era así. Tuvimos que virar para atrás, para Capurganá, y ahí seguir los días que estuvimos ahí. Pensamos también en pagarle a alguien para que nos pasara en lancha o en una avioneta, y buscamos muchas personas, muchos contactos. Fuimos a un aeropuerto pequeño que hay allí en Capurganá, y allí en Capurganá, y no había manera de que nos pasaran para otro lugar en avioneta. Mira qué lindo los monitos. Y viene otro. Entonces preguntamos allí a unas personas en una lancha que si nos podía pasar en lancha y cuánto nos cobraba. Y el muchacho le dijo a mi esposo que no. Bueno, les cuento que justamente cuando llegamos allí empezaron los guías o coyotes, como le llamamos en algunos países, a asediar a los emigrantes que íbamos llegando. En el caso de nosotros, no sabemos por qué razón se nos perdió una bolsa de las que llevábamos. Llevábamos 3 bolsas para los dos y se nos perdió una bolsa. Y entonces tuvimos que virar atrás a la lancha y reclamar la bolsa, ya que no sabíamos dónde se había quedado. Y en esa bolsa teníamos propiedades de nosotros y cosas que necesitábamos para pasar la selva del tapón del Darién. Así que nosotros, en nuestro caso, a cambio de todos aquellos emigrantes que iban a nosotros, sobre todo venezolanos, no le hicimos ningún caso a aquellos coyotes. Tenía muchísimas fotos de este lugar aquí de Capurganá y del viajecito que hicimos tratando de llegar a Saxurro a pie, sobre todo aquellas montañas y aquel lugar paradisíaco, muy bonito. Pero no sé si se las pueda mostrar porque más adelante en la selva del Darién perdimos los teléfonos. Pero si las encuentro, si alguien las tiene, de alguien que se las mande a algún familiar, se las voy a poner ahí en el video. Realmente era muy difícil para nosotros tomar aquella decisión de irnos en aquella lancha, ya que era una cosa ilegal y podíamos ser deportados para Cuba. Y la persona estaba asumiendo bastante riesgo con llevarnos en su lanchita. Pero bueno, decidimos irnos. Como emigrantes al fin tenemos que pasar a veces por riesgo. Pero dice que el que no se arriesga no gana. Así que nosotros decidimos tomar esa vía, pues para nuestro sentido era mejor que pasar la selva del Darién a pie. Esa persona de esa lancha nos llevó hasta la miel, y en la miel
Nada más que nos bajamos, nos encontramos con guardias panameños, porque, claro que estaban allí porque es una frontera. La Miel, la realidad, es la playa más bonita que he visto hasta ahora. Es hermosa, es cristalina y hay mucha tranquilidad allí. Realmente es bella. Aquí les voy a dejar una fotico y un videito de cómo es esta hermosa playa de La Miel. Aunque estuvimos poco tiempo allí, fue inolvidable ese lugar y ese momento. Nosotros íbamos con ropa de turismo así, bien de playa, así como que estábamos visitando esas playas. Y realmente fue muy hermoso vivir eso allí, como ya les había dicho. Aunque tuvimos mucho miedo, sentimos mucho miedo cuando aquellos guardias iban para arriba de la lancha, pero no nos pidieron documentación ni nada. No nos dijeron nada, no sabemos por qué razón, si era por la vestimenta o porque no quisieron hacerlo, pero en realidad pudimos seguir nuestra travesía. Realmente estuvimos como 10 minutos, la verdad, en la playa de La Miel. Y después seguimos nuestro camino a pie por la costa, como nos había indicado el señor de la lancha, para coger otra lancha hasta otro lugar. Allí caminamos, hablamos con unas personas, nos montamos en otra lancha, le pagamos y nos dejaron en Puerto Ovaldía. Allí en Ovaldía también había muchos guardias y sí nos pidieron la documentación y nos asustamos muchísimo, ya que como somos cubanos temíamos que nos deportaran a Cuba. Ya después de haber salido de Cuba y huido de Cuba, teníamos mucho miedo de volver allá. Y después de perder todo este trayecto, todo lo que habíamos logrado hasta ese momento. Pero el muchacho que nos pidió la documentación no nos dijo nada, increíblemente. Y nos dijo que nos mantuviéramos por allí. Nosotros queríamos seguir nuestro viaje por toda la selva del Darién, pero en ese momento, quizás porque aquel muchacho les avisó y con el tiempo nos vieron, o quizás porque fue una casualidad, no lo sabemos aún. Nos paró migración en plena, aquello era un pueblito, Puerto Badía, ahí también les voy a dejar una fotica de cuando estuvimos en Puerto Badía. Allí era un pueblito y ellos nos dijeron que no podíamos seguir en lancha, pero que teníamos que coger la selva del tapón del Darién. A pesar de que habíamos pasado la tercera parte de la selva del tapón del Darién en lancha, estábamos muy cansados. La lancha cansa mucho, porque en esos lugares que son así es alta mar y hay mucho oleaje. Y cuando las pequeñas lanchas saltan en las olas, te da mucho dolor en los riñones, dolor en la columna, ya que debido a que eso no es normal, tanto saltar una lancha, ¿ves? No es una cosa cómoda, es incómoda. Es una lanchita de hierro, así. Eran las dos que nos montamos. Llegamos a Puerto Ovaldía, como les había contado, y nos hospedamos en una casa. Cosa que no podíamos hacer, pero los señores que nos habíamos encontrado en el camino nos decían que allí se hospedaba. Y entonces nosotros decidimos descansar 2 días para entrar caminando a pie por la selva del tapón del Darién. Bueno, ya después de descansar 2 días en aquel hotelito, nosotros
decidimos emprender nuestro viaje hasta el próximo pueblo de allí, de la cepa. Entonces, cuando emprendimos aquel viaje fue muy, muy horrible para mí, Dios mío. Primero nos perdimos. Nos perdimos y no encontramos el camino que iba al siguiente pueblo. Porque nos dijeron que en el siguiente pueblo, unas personas allí en Puerto Batía nos dijeron que en el siguiente pueblo podíamos tomar una lanchita y adelantar otro tramo más en lancha. Y entonces salimos, como les había dicho, de Puerto Batía y nos perdimos, pasamos por una roca ahí a par del mar y nos perdimos. Viramos para atrás, vimos un camino en medio de la montaña, entonces decidimos meternos por ese mismo camino porque nos habían dicho que había un solo camino que nos se dirigía al próximo pueblo. Así que si ese era el único camino que vimos, ese era. Así que nosotros subimos por aquella loma. Todo iba bien hasta que subimos como unos 200 metros de la loma. Y entonces yo empecé a temblar de la altura, porque les voy a contar cómo es esta altura. Es así, la altura es así. No es nada de que la loma es así, no, es así. Y prácticamente tú te tienes que agarrar de las raíces del suelo para subir. A mí me dio por llorar porque sentía que no podía avanzar más. Pero mi esposo me ayudó y me levantó, ya que yo me había sentado y a llorar. Y me dijo, tienes que seguir, no podemos virar para atrás. Todo va a salir bien. Y así mismo fue, pero seguimos el camino. Cuando habíamos avanzado bastante tramo, llegamos a un lugar así. Yo tenía fotos, pero no sé si las tenga, porque como después perdimos el teléfono, no sé si las tengo. Llegamos a un lugar que era una explanada así, un llanito. Y allí había muchas ropas de migrantes, había pomos, vasos, casitas de campaña, y cosas allí de los emigrantes. Y nosotros dijimos, bueno, por lo menos ya sabemos que por aquí pasan otras personas. No somos los únicos. Nosotros no sabíamos ni dónde estábamos. Y entonces dijimos, ya llegamos a la cima de la loma, qué bueno. Pero no, para nada. No habíamos llegado ni a la mitad de subir la loma. Aunque pasamos poco tiempo por esa loma, subiéndola, por esa montaña, no loma. Fue bien difícil. Alrededor de 1 hora estuvimos subiendo y bajando la loma. Era poco tiempo en comparación. Ya habíamos avanzado bastante subiendo aquella montaña. Y entonces empezamos a sentir unos pasos enormes. Y mirábamos hacia abajo, hacia el camino, y no veíamos nada. No eran personas. Nos detuvimos, nos callamos la boca y los pasos seguían subiendo hacia arriba de nosotros, es decir, desde abajo de la montaña hacia arriba. Pero no era por el camino, porque por el camino no hay hojas, y lo que hacía era sonaban aquellas hojas. Llegamos a la conclusión de que era un tigre, porque se sentía su resoplido así, su respiración y sus pasos, sus 4 patas. Pero en realidad nunca los vimos, pero llegamos a la conclusión de que era eso, porque era idéntico a un animal así grande, y iba por el medio de montes cerrados así, no iba por el trillo. Nosotros seguimos con mucho miedo, y en ese momento yo aceleré el paso, la verdad, y al fin llegamos a subir a la montaña después de bastante rato. Cuando llegamos arriba, empezaba a bajar aquella montaña, y para abajo aquello era bien empinada. Ya al final de abajo de la montaña era bien rocosa, de cascajo así, era una roca blanca, y tuvimos que dejarnos caer así arrastrados a que pasara lo que fuera, porque no podíamos bajar ni agachados, ni sentados, ni parados. Teníamos que dejarnos arrastrar completamente acostados sobre aquella montaña. Bueno,
Ya llegamos allá abajo a ese lugar y vimos a lo lejos un pueblito. Y ahí, en ese momento cuando bajábamos a la montaña, fueron 3 niños, los recuerdo, de aquella aldea así, de aquel lugar. No ahora les voy a dejar el nombre y les voy a poner el nombre de ese lugar. Es un nombre difícil de pronunciar para mí. Y entonces esos niños nos ayudaron a pasar un charquito que había y nos dijeron bienvenido, cómo les fue. Y nosotros les dijimos, ¿hablan español? Sí, porque pensaban que solo hablaban el dialecto de ahí. Y entonces estuvieron muy contentos de que llegáramos y nos ayudaron a pasar. Le dimos las gracias y nos dijeron, el pueblo es allá adelante, a unos... A esa montaña. Estamos muy cansados, pero en el favor de Jehová pudimos atravesar toda esa montaña. Aquí vamos a imaginarnos cuántos migrantes pasan por aquí diario. Mira cuántos comen. A uno por persona. Vamos a poner. Mira para eso. Mira para eso. Increíble. La playa llena de pomos. Llegamos a aquella aldea, era increíble cómo en el mundo, en América, en Latinoamérica, hubiera ese tipo de casas. Nosotros no teníamos ni idea que eso existía. En la actualidad eran indios, puros indios. Muchos con ropa así indígena, con sayitas corticas como de un material ahí diferente a la tela. Y las casas eran de pedacitos de caña brava, de las partes de caña brava finitas, eran así, así, así. Uno miraba y sin querer mirar para adentro, se veía todo adentro, porque era como para protegerlos de los animales. No era una pared, ni siquiera tenía una tela. Era algo inimaginable para nosotros, pero en realidad era así. Después, cuando cruzamos todo aquella aldea, nos encontramos con un hombre de allí y nos dijo, ¿qué pasa? ¿Ustedes llegaron de la selva? Sí. Nosotros llegamos de pasar la montaña de la selva. Y nos dijo, bueno, ahora tienen que pasar este río aquí y colaborar con la comunidad. Nosotros le dimos ahí un dinerito que nos pasó en una canoita. Ese pedacito eran como unos 20 metros de el río, pero era profundo y él nos pasó la canoita y nosotros le dimos un dinero. Ese hombre que pasó con nosotros en la canoa, que ya había hablado con nosotros y que no era el que manejaba aquello, la embarcación, nos dijo, ahora yo voy a seguir con ustedes para que ustedes vean por dónde tienen que coger para seguir la selva del Tapón del Darién. Cruzamos el río, nos quedamos boquiabiertos, nos quedamos espantados de todo lo que vimos. Era horroroso, como todas aquellas personas tenían los pies hinchados, desbaratados, había mujeres y hombres tirados en el piso, niños. Todas aquellas personas habían salido de la selva del Tapón del Darién y muchos habían estado 3 o 7 días, de 3 a 7 días en la selva. Y aunque nosotros nos habíamos librado de eso, al ver aquello sabíamos todo lo que nos íbamos a enfrentar en un futuro, ya que no siquiera íbamos por la mitad de la selva del Darién. Él nos indicó y nos dijo, miren, ahora tienen que caminar por el borde de la playa, porque era el borde de la playa, como unos 30 kilómetros creo que era. Y entonces ahí van a encontrar otra comunidad, porque aquí no sale ninguna lancha para pasar el Tapón de Darién, es en el próximo pueblo. Entonces partimos hacia allá. Ahora les voy a dejar una fotico por aquí de ese lugar ahí, para que vean cómo estábamos al lado de la playa, pero era un cocotero, que ahí es donde nos tomamos la foto. Creo que hay 1 o 2 foticos por ahí. Entonces seguimos por el largo camino aquel. Él iba a trabajar, nos dijo, con los cocoteros, con las matas de coco, a arreglarlas y eso. Lo tenían bien cuidado y ese era su trabajo allí. Y
nos dijo, si necesitan ir al baño, hacer una necesidad en el camino de aquí al próximo pueblo, no se metan para este lado, sino vayan a la costa de la playa o métanse en el agua de la playa. Porque es una cosa desértica así. O háganlo en el medio del camino, la realidad. Porque si van a este lado, les cuento que ayer una anaconda se comió a un muchacho de 25 años, venezolano, y el papá daba gritos de horror porque la policía después llegó, inmigración y todo eso, y nunca encontraron el cuerpo del muchacho en ningún lugar. No sabemos si fue una anaconda o qué fue, solo sabemos que se lo tragó a algún animal, porque en realidad no lo vimos, solo el señor vio cuando cayó a un vacío, pero un vacío de 2 o 3 metros de profundidad, y se desapareció. Así que nos dijo, para ese lado no cojan. Pero imagínense, nosotros estamos a 3 metros de ese lado y 4 o 5 de la playa por el camino que íbamos por los cocos. Y nos dijo, no se acerquen ahí, por favor, para que no les pase nada, pero sigan por la playa y no les va a pasar nada. Así mismo fue, gracias a Dios y gracias a ese señor que nos indicó cómo hacer el viaje. Nos dijo que íbamos a encontrarnos con diferentes ríos. Ay, Dios mío, esto me pone mal. A través del camino. Y que no nos demoráramos pasando, ya que podía algún animal picarnos los pies. Encontramos un río bastante grande que no sabíamos qué íbamos a hacer. Pero entonces me quedé en la orilla y mi esposo pasó y volvió para atrás para recogerme, para saber la profundidad. En realidad ya después vimos que no era profundo nada y que era fácil pasarlo. ¿Qué comíamos en esta travesía durante todo este tiempo? Bueno, compramos galletas en Capungana, compramos tabletas de chocolate. ¿Y llevábamos agua? No llevábamos agua. Pues en la selva del Tapón de Darién hay muchos ríos cristalinos y ese era el agua que tomábamos. Pues si hubiéramos llevado el agua, no hubiéramos pasado ni siquiera la primera montaña aquella. No podíamos con ese peso. Nosotros pasamos bien ligeros la selva y todo esto que les he contado hasta ahora, mi esposo iba con mi mochila y con la de él, porque ya yo no podía con la mía, la verdad. Estaba muriéndome, desmayada. Después, imagínense caminar abajo del sol del mediodía, aunque hubiera matas de coco, todos aquellos 30 kilómetros de aquella costa de la selva del Tapón del Darién. Bueno, caminamos a aquel lugar, nos pasamos todo el día caminando por la orilla de la playa, tomando agua del río, con mucho miedo, ya que sentíamos ruidos al lado izquierdo de nuestro camino, que era donde nos había dicho el Señor que había pasado eso del muchacho venezolano. Caminábamos lo más rápido posible, pero aún así llegamos a aquel lugar, al próximo pueblo, que les voy a dejar también el nombre aquí. Llegamos al anochecer. Mientras caminas a aquel lugar por la costa del Tapón del Darién, te encuentras muchos desafíos. La arena es movediza así de la playa y se te hunden los pies constantemente. Y por la otra parte, por la parte del camino, tienes mucho miedo a que salga un animal del lado izquierdo del camino, porque es un bosque y un río que hay animales que suenan y todo eso, animales grandes y que causan mucho temor y hacen mucho daño a las personas. Bueno, no les cuento más de esta parte porque en realidad no nos alcanzarían 24 horas para contarle todo lo que pasamos ahí. Cosas difíciles, no graves, pero sí difíciles, que uno pasa cuando está pasando el Tapón del Darién por esta parte. Aunque en realidad no teníamos ni idea de todo lo que nos esperaba a continuación. Bueno, llegamos a aquel lugar donde decían que salía una lancha. Cuando llegamos a aquel lugar nos quedamos fríos, como dice el cubano, quedamos fríos. Porque había más de 300 personas ahí, en aquel lugar.
al lado de la playa, acampado, afuera del pueblo, porque nosotros los emigrantes no podíamos estar dentro del pueblo. A las 10 de la noche cerraban las puertas del pueblo y ya no podíamos ir a comprar alimentos ni nada. Los emigrantes tenían que dormir en las afueras, en su casita de campaña, y así mismo fue el caso de nosotros. Dormimos por primera vez en la casita de campaña. Fue inolvidable aquella noche. Fue insoportable dormir allí. Pues la casita de campaña que habíamos comprado, que les había mostrado en una foto anteriormente, que ahora les voy a dejar otra fotico aquí. Bueno, la misma foto, pero para que vean cuál es, porque las demás las perdí. Era finita, era de nylon y sentíamos toda la frialdad que pisa. Imagínense, al estar a la orilla de la playa sentíamos toda esa frialdad. Estábamos como a 3 metros del agua. Todas las personas, nosotros, no solo nosotros. Y entonces fue difícil aquella noche. Pero en la mañana siguiente ya habíamos coordinado ahí una lancha. Al final no pudimos salir en la lancha por cosas que sucedieron, pero eso no se cuenta aquí, así que ni pensar en eso. Y nos montamos entonces en otra lancha. Fuimos las 2 últimas personas que nos montamos en la lancha. Había 6 hombres en la lancha, que nos íbamos a adentrar todos nosotros en la selva del Tapón de Darién. Ahora sí no iba a ser costa ni nada de eso. Ahora sí iba a ser plena selva. Es decir, que yo pasé esa selva junto con aquellos 6 hombres y mi esposo. En mi grupo no había niños, no había mujeres, solo yo. Y fue muy muy difícil, pero lo logré. En el próximo video les voy a seguir contando cómo fue nuestra travesía de Trabajo en Darién, porque tiene tantos detalles que no me van a caber en este video. Cómo llegamos al próximo lugar después de haber cogido aquella lancha. Eran 3 venezolanos, un salvadoreño, un etíope, otro venezolano, ¿no? Sí, eran 4 venezolanos, un etíope, un salvadoreño y nosotros 2. Éramos 8 personas en la lancha. Era muy muy rápida, insoportablemente. Ya esta era la 4ª lancha que me montaba, pero esta era la más rápida. Parecía que me iba a caer y iba a salir volando para atrás en el mar aquel vacío, sin personas y sin nadie allí. Pero bueno, lo logré y llegué a la orilla. Así que en el próximo video les voy a contar qué pasó a partir de allí, en la selva del Tapón de Darién. Si te gustó este video, dale like, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones para que cada vez que haga un video como este te llegue la notificación. Bueno, chaito, hasta un próximo video.